Bueno, Arratsaldeon guztioi. Para nosotros, el equipo de BBK Beatokia, es todo un placer contar con todas y todos vosotros en nuestra segunda comida coloquio virtual. Solo espero que la parte de la comida se haya resuelto ya, si no me parece a mí que de forma virtual nos va a costar un poquito, ¿eh? Bueno, es cierto que el escenario futuro nos trae o tiene aún muchas interrogantes que despejar, ¿eh? Y todos estos días estamos compartiendo números, predicciones, opiniones, todas ellas válidas. Por ejemplo, como podéis consultar en nuestro último informe de coyuntura trimestral, nosotros desde BBK Beatokia consideramos que este año la economía vizcaína se verá afectada con un decrecimiento, digamos, de un 10-11% del PIB, y esperamos crecer en torno al 6% el año que viene, llegando a una tasa de paro cercana al 11%. Pero nosotros queremos ver la botella medio llena. Sin ir más lejos, nuestra industria ha demostrado, ha puesto en escena un comportamiento mucho más resiliente ante esta segunda ola. Así lo indican sus buenos indicadores avanzados de consumo energético o de capacidad productiva. Y también nos queremos agarrar a la aparente y esperemos gradual recuperación de los países motores de la Unión Europea, como son Alemania o Francia, con la que la economía vizcaína está fuertemente conectada. En este contexto es para mí todo un honor, de verdad, poder contar con Mikel Annavaso como invitado estrella de este coloquio. Mikel, entre otras muchas cosas, fue coordinador de la sección de Economía del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Deusto, a pesar de que estudió en Sarrico, así que hoy torea en plaza ajena, pero le abrimos los brazos, encantado. Jefe del Servicio de Estudios de la SPRI y desde los años 90 ha sido responsable de varios cargos de la Comisión Europea, donde actualmente ocupa el cargo de director de Crecimiento e Innovación en la Joint Research Center. A su vez, le acompañan hoy Xavier Goenaga, jefe de la Unidad Transversal de Conocimiento para las Finanzas, Innovación y Crecimiento dentro de la Joint Research Center, y Sergio Torrejón, analista e investigador de la unidad dirigida por Xavier, en este caso especializado en darnos conocimiento y luz sobre cómo están impactando todas estas incertidumbres y tendencias en el mercado laboral o en ese futuro del empleo. Hoy, bajo el título New Generation EU, una oportunidad para mejorar el modelo económico y social, Mikel y sus compañeros nos darán su visión sobre cómo estamos sufriendo ese impacto tan asimétrico en los diferentes países de la Unión Europea, y también analizaremos el potencial de los fondos europeos de recuperación y resiliencia como palanca aceleradora y transformadora de nuestro territorio. Únicamente recordaros que tenéis todas y todos un chat habilitado para ir dirigiendo todas aquellas preguntas que consideréis oportunas y que atenderemos una vez finalizado el coloquio de Mikel. Beste barik, Mikel, mila esker eta zurea da hitza. Es que ricasco, Xavier. Es un placer estar en casa, aunque sea de forma virtual. Xavier, Virginia, Guillermo, muchas gracias por esta invitación. Aquí estamos con Xavier y con Sergio. Ellos tienen la función de contestar a las preguntas difíciles y yo voy a empezar por daros una breve, digamos, unas pinceladas que marcan un poquito el debate este, ¿no? Yo voy a hablar de claves de recuperación en lo que considero es una oportunidad histórica, pero sobre todo lo que considero es una oportunidad y una responsabilidad histórica de coger el tren de esta mano tendida que tiene Europa con lo que se haya dado en llamar EU, Generation EU, en plan, el dinero para la recuperación. ¿Por qué digo que es una oportunidad histórica? Bueno, lo digo para empezar por el volumen y por el significado político de ese acuerdo que acaba de hacerse con el Parlamento Europeo. ¿Cuál es el volumen? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de oportunidades de recuperación y mano tendida? Bueno, pues estamos hablando de la friolera de los famosos 140.000 millones para España, que son 142.000, la mitad aproximadamente en subvenciones directas, pero estamos hablando también de mucho más que eso. Estamos hablando de que a eso hay que sumarle los próximos fondos estructurales, que van a ser otros 35.000 millones de euros que dicen ponte de pies y anda. Y estamos hablando de 2/3 partes de los fondos estructurales actuales que todavía no se han gastado. Alguno hay escuchando del gobierno que seguro que me dice, sí, pero están comprometidos en un porcentaje superior. Sí, pero la realidad es que, y de esto hablaremos, que hoy, 7 años después, no hemos podido invertir más que una tercera parte de esos fondos y estamos a la cola de 27 países en inversión de fondos estructurales que nos dan una idea, y esto es un argumento central de este debate, de la capacidad
de inversión inteligente que tenemos y de lo que hay que hacer para que esa inversión sea inteligente y real y en los tiempos que necesitamos para la recuperación. Recuperación, por cierto, que es recuperación de la mano de la reforma y lo uno sin lo otro no va. Pero dejarme que continúe. Estamos hablando de 140.000, más 2/3 de 40.000, más otros 35.000, más SURE, deuda mancomunada por primera vez de la Unión Europea, que nos va a permitir llevar dinero a los que más lo necesitan, que son esos ERTEs y esos autónomos que hay que conservar como sea a las empresas solventes, solventes, no zombies, solventes, con respiración asistida para que aguante. Y además de eso tenemos un Banco Europeo de Inversiones con 500.000 millones de euros, más 1,8 billones de euros del Banco Central Europeo dispuestos a comprar deuda, más una cosa que se llama REACT-EU, y en la Unión Europea somos especialmente buenos en crear esa selva de acrónimos que al final nadie entiende, pero que todo se resume a ayudas. Recordar que somos el país más ayudado de la historia, con más de 170.000 millones de euros de fondos estructurales de 1986, dos veces y pico el plan Marshall para un solo país y en subvenciones, y una vez más deciros que estamos a la cola de inversión y que hay que plantearse por qué. Esto es muy importante. Es muy importante por lo que hablaremos después, pero primero, hay que coger este tren. Segundo, hay que cogerlo porque lo necesitamos para construir futuro en la línea de la doble transición digital y verde que la Comisión propone. Son grandes palabras, los vamos a traducir en un momento. Pero lo necesitamos también para no sacar los calores a la Comisión Europea, porque aquí se la ha jugado y ha cambiado con un giro de 180 grados de la austeridad a una política que podemos considerar neo-keynesiana, que dice, frente a ciertos países que muestran serias reticencias sobre la capacidad, llaman de absorción, yo de inversión inteligente de estos fondos del sur de Europa, tenemos que demostrar en Europa que este esfuerzo de solidaridad único, histórico, puntual, es bien aprovechado. Tenemos esa doble responsabilidad frente a nuestras sociedades, frente a nuestra economía y también para hacer Europa. Bien, antes de hablar de 4 claves de recuperación, me gustaría hacer un diagnóstico de la crisis sin el cual esta propuesta carecería de rigor. Y está basado en buena parte de las reflexiones, de la investigación, de este centro de investigación en el que Xavier y Sergio participan. Somos 400 personas, entre ingenieros y economistas. Como sabéis bien, los ingenieros sabiendo de lo que hablan y los economistas, Xavier es ingeniero, pero es guipuzcoano, los economistas elucubrando sobre el futuro. Yo soy economista y Sergio no sé lo que es, pero tiene pinta de serio, con lo cual seguro que lo que dice es cierto. Bien, ¿cuáles son los diagnósticos de esta crisis? Bueno, pues un día alguien va y dice, esta crisis es realmente diferente. La crisis es realmente diferente. Algo que decimos en cada crisis financiera, y lo único diferente es que, en fin, pasan cuando no lo esperamos, pero sabemos que van a pasar. Pero esta vez sí, porque ha sido casi 3 veces el impacto de la anterior gran crisis. Por las características de la crisis, que es una crisis de demanda, es una crisis de oferta, es una crisis de demanda en la que vemos que mirarlos, vosotros lo conocéis bien en la BBK, cuál es el volumen de ahorros de la gente por desesperación, por precaución, que tenemos ahora en los bancos. Y son ahorros que no se gastan. Y mi salario es tu gasto, tu compra. La economía está estancada en parte por esa demanda final que no se estimula y es comprensible. Lo segundo es una crisis de oferta. Mirar lo que están pasando con las cadenas de valor. Y tercero, y fundamental, porque es nuestra especialidad como centro de investigación, es una crisis asimétrica y regresiva, donde la cuestión de la desigualdad juega un papel central. ¿Qué pasa con estas características? ¿Qué trascendencia tiene en el análisis económico? Bueno, nosotros hablamos de un cambio de paradigma. Un paradigma que pasa de la eficiencia, maximizar beneficios, disminuir costes, a un paradigma de resiliencia,
de redundancia, de seguridad, que lleva a muchos expertos a decir del just in time a just in case. Cuando nos hablaron de esta crisis, nadie nos dijo, nadie se lo creyó. Porque ha sido una crisis que, entre otras características, además de estas características económicas, ha sido una crisis repentina e inesperada. El único que ha hablado de esto, además de la Fundación Gates, probablemente es Ian Golding, que es un profesor de Oxford que trabaja con nosotros, que ha trabajado ahora con nosotros, en el 2017. El mayor peligro de la economía global es la pandemia. Nadie se lo creyó, nadie se preparó. Nosotros tampoco. Esta crisis repentina, inesperada, nos hace que un día nos despertemos y nos demos cuenta que somos vulnerables. Ricos, pobres, altos, bajos, norte y sur. A todos. Vulnerables. Y sin preparación. Segundo, nos ha dicho esta crisis, somos interdependientes. Y esto ha sido un despertar. Mi solución no es solución si tú no encuentras una solución también. Porque somos interdependientes, estamos mucho más interconectados de lo que pensábamos y además nos coge esta crisis en una crisis del multilateralismo, por esos populismos que surgen en países muy poderosos que tienen la llave a muchas de las organizaciones internacionales que nos dan orden, desde el World Trade Organization al World Health Organization y otros muchos. Muy bien. La interdependencia, cadenas de valor, interrupción, resiliencia. ¿Qué estoy diciendo? Pues estoy diciendo que cuando nos damos cuenta de que, por ejemplo, materiales clave para la digitalización, para el futuro, en temas de electrónica, móviles como las tierras raras, resulta que nos damos cuenta que está el 90% en China, o el cobalto o el litio, cobalto, Congo, el litio, el níquel. ¿Qué tenemos de eso en este continente? Si queremos baterías para coche eléctrico, si queremos almacenar energía de renovables, pues bueno, pues resulta que somos vulnerables y está muy lejos. Bien, pasamos a ese nuevo paradigma y la Comisión Europea hace 2 meses va y publica un informe que sale aquí principalmente del Centro Común de Investigación de Sevilla y de ISFRA, mis compañeros, que habla de lo que se llaman los indicadores de resiliencia que estamos ahora mismo negociando con los Estados miembros para ver cómo podemos medir la capacidad de respuesta a la crisis en términos de medio y largo plazo respecto a indicadores que están en ese informe que os animo a leer para ver cómo vamos, para que no nos vuelva a coger el toro. Preguntas que surgen al hilo de todas estas características económicas, sociológicas, psicológicas de las que estoy hablando en la crisis. Bueno, en primer lugar es, ¿cómo encontramos un equilibrio entre vidas y economía? Sabiendo que no se puede contraponer la una con la otra y que están directamente relacionadas. Surge el famoso R y nos hacemos todos expertos en test. Segundo, ¿cómo encontramos un equilibrio entre llegar a fin de mes y evitar el fin del mundo? ¿Cómo conseguimos que la gente que peor lo está pasando, que las empresas que no tienen liquidez, no se mueran por el camino? ¿Cómo evitamos el cambio climático? Porque tenemos la pandemia, pero primero no queremos que la pandemia, ahí la ve acá, tenemos que estar listos, no mute en una crisis financiera y tenemos que afrontar la pandemia y darnos cuenta que hay otra pandemia que también tenemos que tener en cuenta en paralelo, que es ese Green Deal, ese cambio climático. Se nos acumula el trabajo. ¿Cómo hacemos que esta crisis se vuelva una oportunidad con estos recursos que ponemos a disposición para hacer una transformación económica rápida, comprimida en el tiempo, que lo que hace, y ya me adelanto, esta crisis es acelerar ese proceso de transformación cuyas simientes, cuyas claves ya estaban en marcha y que nos obligan a tomar el toro por los cuernos rápidamente y nos coge desprevenidos. Es decir, cómo comprimimos en el tiempo un proceso de transformación económica y social muy rápida. ¿Qué papel juega ahí el sector público, las ayudas europeas y el partenariado público-privado, que es una de las cosas esenciales?
Dentro de eso, ¿cómo reinventamos las ciudades? Y aquí tuvimos hace 2 semanas con nuestra presidenta el lanzamiento del concepto de Bauhaus. ¿Cómo hacemos que lo que llamaban arte y tecnología sea arte, tecnología, sostenibilidad, pero con el ciudadano en el centro, no la tecnología? Smart cities no, white cities, como dicen algunos. ¿Cómo hacemos que mejore la sociedad, la sanidad? ¿Cómo afrontamos la globalización en este proceso? Porque ese es un proceso que va a continuar, quizá con otras fórmulas. ¿Y cómo afrontamos la automatización? Tenemos esa crisis que se combina. La automatización, McKinsey, junio 2020, 25% de los empleos en Europa están a riesgo de automatización. Crisis, pandemia, tenemos que ir a por la digitalización. Vamos a incrementar la robotización. Tenemos la mejor conferencia internacional del mundo mundial en enero aquí en Sevilla sobre el futuro de la robotización. Y tenemos que hacer un proceso acelerado de digitalización. La mitad de la población española, los niveles de formación, digitalización, la utilización de la venta online por parte de nuestras pymes es muy inferior a la media comunitaria. Y tenemos que hacer todo eso a la vez y rápido. Bien, ¿cuál es el impacto asimétrico de la crisis? ¿Qué es lo que nos interesa muchísimo a nosotros? Porque tenemos un modelo social de mercado que dice, de esta hay que salir todos juntos sin dejar a nadie atrás. Xavier y Sergio y sus colegas están haciendo, tenemos los mejores modelos macros, modestamente lo digo porque soy de Bilbao, en el JRC. Nos están diciendo lo mismo que tú, Xavier. Nos están diciendo 11% de caída, un poquito más optimistas en recuperación el año que viene, 7%, pero el año que viene llegamos al 18,5% de desempleo. Madre mía. Y eso con diferencias regionales sustantivas. ¿Qué significa eso en términos tangibles? Que el poder adquisitivo de las familias cae un 9% en ausencia de políticas fiscales compensatorias. ¿Cuáles son los rayos de luz que podemos ver en esto? Bueno, pues tenemos en nuestro instituto algo que nos ha obligado a esta crisis, que es el no-casting. Os he hablado de un informe de forecasting, de prospectiva, que se va a hacer cada año, que lidera nuestro vicepresidente, que somos la columna vertebral, con esos indicadores de resiliencia, pero además el no-casting, que es el análisis de Big Data a través de los modelos que tenemos, sobre todo temas de Google y otros, nos dice que cuarto trimestre en nuestro país, quizá buena noticia, quizá tengamos un 1% de positivo respecto al trimestre anterior, que fue una caída muy sustancial, pero, y quizá, Xavier, luego le preguntáis, nos dice que al 2030 igual hay una recuperación que, pues igual no vamos tan mal. Vamos a ir mejor o peor según lo hagamos. Y a eso quiero dedicar mi tiempo. Paso muy rápidamente porque si no nos vamos a... Diagnóstico. Porque sin un diagnóstico no sabemos de lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces, estamos en un país con una segmentación del mercado laboral brutal. 26% de contratos temporales. Y viene esta crisis y nos ataca en los sectores en los que somos especialistas. Turismo, hostelería, comercio, al por menor, construcción, transporte. Y nos pega mucho más que a los demás, precisamente por esa especialización sectorial. Crisis asimétrica por sectores, peor para nosotros. Por lugares, las economías pequeñas, abiertas, sobre todo dependiendo en el turismo, en la periferia sur europea, son las principalmente atacadas, no solo en Austria, en otros sitios también. Tipos de empleo. En los tipos de empleo de menor valor añadido, de menor nivel de formación, precisamente aquellos que tienen unos colchones a través de los ahorros inferiores. En hostelería, en construcción, los trabajadores tienen un mes de colchón de sueldo para aguantar. Como media en Europa y sobre todo en sectores manufactureros hablamos de 3 meses y medio. Estoy dando unos trazos para, digamos, ilustrar esa asimetría, a veces exagerando un poco. Por clases sociales, lo hemos dicho, por nivel socioeconómico. Por género, primer documento, estudio que hemos publicado, que yo conozco, viene del JRC. Las mujeres lo pagan mucho más. Y ya que hablamos de género, también hablamos de generación. Los jóvenes lo pagan mucho más. Una crisis
que ataca a los mayores, a nuestros mayores, muy cerca, por cierto, que se va a cobrar 70, 75.000 vidas en un año de sobremuertes en nuestro país, pero que curiosamente ataca menos a los jóvenes, pero que pone en compromiso, que pone en cuestión su futuro económico. Esa también es una crisis asimétrica. Y además, estamos en un país que el teleworking está en menos de la mitad de la media comunitaria, con unos sectores que son menos, por decirlo de una barbaridad, teleworkables que otros. Esto también es un estudio que saca el JRC, Xavier y compañía. ¿Qué pasa? Que se nos incrementa la pobreza relativa un 25%, justo detrás de Bulgaria y Rumanía. ¿Qué pasa? Que tenemos unas tasas de riesgo de pobreza infantil de las primeras de Europa, si no la primera. ¿Qué pasa? Que se nos explota el índice del coeficiente Gini para los economistas, coeficiente que mide la desigualdad, a tal manera que vamos los terceros, detrás de Malta y de Estonia. ¿Y qué pasa? Que nos damos cuenta también que somos muy vulnerables en una serie de productos esenciales para hacer frente al COVID. Unas tasas enormes de dependencia en China y otros países de ese tipo de productos, pese a acciones heroicas de reconversión de nuestra industria para elaborar rápidamente máscaras, respiradores, etc. Bien, 3 claves para que no se me pase el tiempo del todo, porque esto es lo importante, quizá. Y aquí, aprovechando que no nos escucha nadie, vamos a hablar de forma que sea quizá útil, porque queremos ser útiles. Estamos muy contentos que la ciencia, la razón, la evidencia y los hechos estén de vuelta y que se nos escuche un poquitín más por parte de los políticos que van a tener la responsabilidad de hacer todo este dinero y que están cambiando las cosas en ese sentido, porque hemos pasado tiempo con muchos sordos alrededor. Gobernanza y proceso, primera clave de recuperación. O arreglamos la gobernanza y el proceso o no lo vamos a hacer bien. ¿De qué hablo? A lo largo de los últimos meses, y muy bien escritos, tener una serie de lo que los ingleses llaman pundits, buenos periodistas y algunos expertos, y creo que tuvisteis aquí uno antes que nosotros, que dicen, proyecto, proyecto, proyecto. No, no. Estrategia, estrategia, estrategia. Una colección de proyectos no te da una estrategia. Estrategia requiere visión, requiere liderazgo, requiere hacer converger esfuerzos públicos y privados. Segundo aspecto, si no hay un partenariado público-privado no hay sostenibilidad. El gobierno dice de cada euro, 3, 4 más privados. Ojalá. Eso es lo que hay que conseguir. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo generamos un partenariado público-privado creíble? Yo he leído, y me parece fenomenal, la COE, 100 líneas estratégicas y 400 proyectos. Hoy en el Financial Times, 3 grandes empresas españolas, tenemos proyectos. No, un proyecto es la pieza de un puzzle que te da una imagen cuando están todas las piezas juntas. Eso es una estrategia. En Euskadi una estrategia es de dónde vengo, con qué cultura empresarial, con qué especialización sectorial, dónde estoy, con qué cuento, talento, universidad, formación profesional. Y una vez que tengamos eso claro, ¿quién lidera público-privado para ir a donde podemos ir con lo que tenemos, de donde venimos, donde estamos? Eso es una estrategia. El programa, los proyectos, son los pasitos que te llevan a esa visión de futuro, a ese sitio donde quieres ir. Y esto es muy importante decirlo ahora, porque si no vamos a ser anecdóticos. Hay una carrera entre consultoras a ver qué hay de lo mío, cuál es mi parte del pastel. El dinero tiene que seguir las ideas, no al revés. Y la pregunta debe ser cómo hacemos la tarta más grande entre todos. ¿Y por qué digo esto? Primera cuestión. Segunda cuestión, lo voy a explicar en un momento. Las tuberías. Tenemos tuberías de 5 litros. Ahora hay que meterles 10, 15, 20 litros por segundo. Van a explotar. Tenemos que cuestionarnos por qué somos los últimos de la tabla en inversión de fondos estructurales, de los que quedan todavía más de la mitad, y tendremos que plantearnos cuál es el proceso administrativo de todas las administradoras. Yo, si pregunto a la audiencia, bueno, ya sabéis que la mitad van a decir, oye, si ya no hay fondos estructurales, ¿de qué está hablando este hombre? Llevamos con fondos estructurales hoy, aquí, ahora, en Euskadi, en Madrid, desde 1986. Sigue habiendo.
un problema de tuberías, de procesamiento, de administración, de cómo evitamos, de gastos elegibles, que no hemos terminado muy bien de resolver y que hay que plantearse rápidamente. Y sé que los gobiernos están en esto, pero hay que hacerlo ya, porque sin eso es una condición sine qua non. ¿Por qué en España nos hemos estado pegando para que consideren los gastos privados elegibles? Y hablo de gobiernos de todas las ideologías, y nacionales y regionales. Porque es mucho más fácil hacer carreteras. Porque si tú quieres gastar en innovación e investigación, donde hemos estado haciendo lobby y donde no, y ha habido resistencia, y se ha impedido gastar, los gobiernos ahora, en todo discurso, la gente dice innovación, investigación, desarrollo, quedas bien y vas para adelante. 90 nos pegamos para que la palabra innovación estuviera en los discursos. Pero es que ya la palabra está gastada. No hay que hablar de ello, hay que hacer lo posible. Y cuando ves la realidad, ves las dificultades que ha habido en este país para invertir en I+D+I. Había dinero y no se ha podido hacer. Teníamos sed, hay agua, no se bebe. Hemos escrito sobre eso, se llama la paradoja regional de la innovación. Hay que solucionar eso, porque si no vamos a acabar gastando en carreteras, que los ingenieros de camino lo tienen claro, es un cheque grande, los políticos cortan la cinta, la gente lo toca, lo ve, bien invertido. La investigación, la innovación es intangible, de riesgo, a plazo, puede salir bien, puede salir mal, y necesitas al privado, más complicado. En fin, quería decir esto porque tenemos que arreglar el proceso y tenemos que arreglar el tema clarísimamente de la gobernanza. La gobernanza no es poner 10, 15, 20 listos para que nos asesoren. La gobernanza es un sistema de subsidiariedad donde de abajo arriba, desde lo local, lo nacional, lo internacional, los expertos, no 20.000, 4 o 6, que combinen conocimiento de la realidad del terreno, empresarial, académico. El sector público no tenía que tener complejos de decir no sé y asesorarse. En Euskadi tenemos una serie de think tanks, y esa va a ser mis conclusiones, por si no da tiempo lo digo ahora, en las que se debería apoyar este esfuerzo. Y vosotros sois uno de ellos. Pero esta orquesta están otros. Y debe ser una plataforma permanente de asesoramiento al gobierno. A un político lo eligen y, por supuesto, tiene derecho y legitimidad a hacer lo que quiera. Pero hay una base científica que hay que tener en cuenta para poder hacer un programa de recuperación como el que este país necesita y de reformas. En fin. Segunda clave de recuperación, emprendedurismo. Emprendedurismo. ¿Qué pasa? Que hay una guerra por el talento. Informe McKinsey. Más de la mitad del crecimiento del empleo va a ir a 48 conurbaciones en toda Europa, de 280 y tantas regiones. Y no estamos, por cierto. Bien, hay 2 en España. Y Madrid y Barcelona. ¿Cómo retenemos, cómo generamos, cómo atraemos talento? ¿Está funcionando la universidad como polo de atracción para eso? ¿Tenemos un tejido económico conocido que atraiga ese tipo de talento? Porque ¿qué nos pasa? Que en España, según el informe del Banco Mundial, somos el país 97 de 190 en facilidades para crear una empresa. ¿Qué es lo que pasa? Que el mejor y último estudio sobre empresas de alto crecimiento lo ha hecho Xavier y Sergio y nos dice: las empresas de alto crecimiento en España, de más de 10 trabajadores, empresas que crecen 10% durante 3 años seguidos, son las que van a generar la mitad del empleo futuro y se nutren del capital riesgo. ¿Y qué nos ha pasado? Que el capital riesgo se ha caído en un 58% en la mitad primera de este año. ¿Y qué pasa? Que si es complicado montar una empresa que no se hace, como dice la comisión, en 3 días y por menos de 100 euros, sino que somos el 97, 190, algo tenemos que arreglar. Y tenemos que hacer que ese capital riesgo que va a impedir a esas empresas de alto crecimiento generar el empleo que necesitamos para salir de esta, se compense con esas ayudas comunitarias. ¿Y qué pasa? Que Macron monta un programa que se llama Startup Nation y dice 2.000 millones para startups. ¿Y qué pasa? Que en España tenemos la mitad de empresas de alto crecimiento de los 4 grandes, y eso que somos una de las economías más grandes de la quinta, ¿no? La sexta. Ya no sé cuál. Pero por ahí andamos y tienen 4 veces más de financiación a través del capital riesgo. Entonces,
¿por qué no? En vez de pedir, a ver, traerme un proyecto, los poderes responsables de esto cogen y dicen, bueno, si tenemos 170 aceleradoras e incubadoras en España, que es pocas, y nuestro futuro en buena parte pasa para estas nuevas empresas de base tecnológica, empresas de alto crecimiento. Y además también os digo, otro estudio de Xavier y de Sergio y de los colegas sobre productividad en España nos está diciendo que llevamos 2 décadas a un crecimiento inferior al 1% y tenemos 30 puntos de diferencial respecto a los que lo hacen mejor. Y así no vamos lejos. Entonces, ¿por qué no metemos en una conferencia y abrimos la puerta y decimos a las incubadoras, a los parques tecnológicos, por favor, los centros tecnológicos? La asociación tiene 69. Una cuarta parte de las empresas que están en los parques tecnológicos son esas empresas que queremos potenciar. Tenemos 30 incubadoras que montó la Unión Europea, los BIC, Centros de Empresa e Innovación. Hay que tenerlos en cuenta. Tampoco son 100.000, son 170 aceleradoras, 69 parques, vamos a decir que 20, los grandes, los 30 incubadoras, 210 fondos de capital riesgo, que si rascamos, según me dicen los venture capitalists, estamos hablando en realidad, pues bueno, de 70, 80. Y luego, con las sociedades de capital riesgo, centros tecnológicos, la asociación tiene 34. Esta es la gente con la que tenemos que contar, además de tercera clave de la recuperación. Hablamos de la posibilidad de, a través del vehículo de los gastos en innovación en sentido amplio, que comportan investigación de punta, pero también innovación a nivel de formación profesional para ayudar a las pymes, porque tenemos pymes pequeñitas en sectores tradicionales y que probablemente hagan más innovación a través de una buena formación profesional que a través de un proyecto puntero, que hay que hacer las dos. Necesitamos apoyarnos para ser serios en lo que existe sobre el terreno que hemos construido con gran dificultad, que es nosotros con los fondos estructurales durante años, y esto fue una responsabilidad de Xavier cuando estaba aquí, hemos generado algo que es dinero y conocimiento para poderlo gastar. Metodologías que llamamos estrategias de innovación para la especialización inteligente. Se llaman RIS3, ya habremos puesto 4 porque además sumamos la palabra sostenibilidad. ¿Qué es eso? Una metodología de cómo usar dinero público para traccionar dinero privado a través de partenarios públicos privados liderados por el gobierno regional y nacional para generar proyectos. Gente que lleva trabajando sobre estrategia, no proyectos solo, estrategia en cada uno de los territorios, porque ha sido una condición para poder tener estos dineros. En algunos sitios es papel mojado, en otros funciona bien. El otro día estuvimos con la presidenta de Navarra, hora y media, con la Asociación de Empresarios Valencianos, ayer, la semana pasada, con la ministra portuguesa, diciendo este es el camino. Estrategias que permanecen a lo largo de gobiernos de distinta ideología. Porque una estrategia hay que mantenerla en el tiempo, porque no sale de hoy a mañana, a no ser que estés haciendo construcción. Para innovación necesitamos lo público-privado con la universidad y los centros. Trabajarlo a largo plazo y necesitamos equivocarnos. Necesitamos un sector público que tome riesgos, que se equivoque. En fin, ¿qué es lo que quiero decir? Que, estos fondos de recuperación deben transitar a través de estas estrategias de innovación para la especialización inteligente que tienen como objetivo modernizar y diversificar el tejido económico. Y si son malas, hay que hacerlas buenas. Y si son sobre papel, hay que hacerlas reales en términos de consenso con el privado. Y para eso, hablar también con los profesionales del desarrollo, que son las agencias de desarrollo regional. ¿Cuántas hay? 20 en todo el país. Y además de eso, como estamos en una guerra por el talento, nos tenemos que plantear la importancia, por ejemplo, de generar distritos innovadores. Experiencia @22 en Cataluña o lo que están intentando hacer en Palma. Porque el talento que queremos conservar, para que no se nos vaya, que hay esa tendencia de fondo a esas aglomeraciones, centro de Europa, hubs globales, necesitan entornos, ecologías, ecosistemas, que son parte de esta reflexión de las estrategias de innovación, que los atraigan.
Y, no sé, por decir algo, Olaveaga, ¿cómo nos lo montamos? ¿Cómo aprendemos de otro? ¿Y cómo generamos la pieza clave de todo este tinglao, en la tercera clave, que es le llamamos en inglés, bueno, lo voy a decir en español, proceso de descubrimiento emprendedor, que es que hacer un puente es fácil, una carretera, hace falta poca gente en un despacho con una regla y un mapa. Para hacer innovación necesitas una conversación, un intercambio, un proceso de emprendimiento, un proceso de descubrimiento emprendedor que si no hay empresarios no existe, que si no se alimenta del buen conocimiento de los tecnólogos, de los buenos universitarios y de los formación profesional, no va a funcionar. En fin. Y ya la cuarta cosa, y me callo porque nos estamos pasando de qué podríamos recomendar en términos de proyectos estructurantes, ¿no? Para que en esa subsidiariedad local, que tiene que participar mucho más, esa reinvención de las ciudades, aquí lo tuvimos, como os he dicho, con el Bauhaus, lo regional, lo nacional. Bueno, pues igual a nivel más nacional, ¿no? Deberíamos de plantearnos algo por lo que hemos publicado en el país, que hemos luchado por ello, que es la construcción sostenible, porque esto es win, 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 win. Construcción sostenible, los edificios, que tenemos 40% de los edificios de más de 40 años, que son ineficientes, que somos un país con una densidad brutal, con esos 25 millones de apartamentos, 10 millones de edificios creo que son. 40% del CO2 de la atmósfera son los edificios. Pero lo que no podemos hacer es que la consejería de no sé qué diga, pues yo energía, la consejería de no sé cuánto, no, pues yo no, todo junto, un enfoque integrado, y no de edificios, sino de ciudad, de barrios. Reinventar las ciudades, aprovechar lo que llamamos la gran ola de renovación, que mezcla renovables, construcción, y que hace que ese sector de la construcción, alguien apuntaba por ahí, cada millón de inversión en la renovación de edificios genera 18 empleos, en fin, los que sean, va a generar una desmaduración del sector de la construcción, de los clústeres locales de proximidad, va a generar empleo en un sector que se nos ha caído, va a elevar su nivel tecnológico y de formación. Generamos empleo, reducimos CO2, promocionamos las renovables, aumentamos la calidad de vida de los ciudadanos y reducimos su factura energética. Primer proyecto. En segundo lugar, el tema de las renovables, ¿no? Yo conozco una región cuyo nombre no voy a decir, estuvimos con ellos la semana pasada, hace 2 semanas, donde lo que tienen además es sol, viento, olas y geotérmico. Y se gastan, según mis informaciones, 600 millones en subvenciones procedentes de los contribuyentes para quemar petróleo. No soy ningún ingeniero experto en renovables, pero tiene toda la pinta que se puede hacer mejor. Tercero, ¿qué PIB tenemos? Con el agroalimentario, con la automoción, y en Euskadi clave, y con el tema del turismo, estamos en el 40% del PIB. ¿Qué proyectos estructurantes podemos generar ahí? Cuando en el agroalimentario vemos, por ejemplo, una región desde la que os hablo, Andalucía, que que es la primera en exportaciones de productos agrícolas y con una grandísima competitividad internacional, pero cuando miro en agroalimentario, o sea, productos agrícolas, y lo segundo, cuando miro lo que son el food, el agroalimentario procesado, 54, número 54. O sea, ahí hay margen para ganar valor añadido, ¿no? Metiendo tecnología, por ejemplo, digo yo. Entonces, si concentramos en el agroalimentario, que por cierto, en los primeros lugares está en Holanda, y no sé si habéis comido alguna vez en Holanda, pero no os lo recomiendo. Tiene otras cosas muy, muy interesantes, pero no esa. Coche eléctrico, la dependencia que tenemos en la automoción. ¿Cuál es el peso de la automoción en nuestro Producto Interior Bruto? Que ahora había una propuesta de decir, vamos, coche eléctrico, ¿dónde vamos a tener baterías? En el 2018, ¿qué productores de baterías teníamos en Europa? ¿Cómo vamos a la vulnerabilidad que tenemos ahí, la independencia estratégica, como llamamos? Por supuesto, el tema del turismo nicho, desmaduración del turismo, digitalización, turismo experiencia, pasar de
de ese propietario de Sol y Playa que al final tiene el hotel, tiene ese entorno maravilloso, pero quizá parte del valor añadido se lo lleva un tour operator extranjero porque no está en el ritmo de digitalización y tal igual. No voy a extenderme. Digitalización como estamos es un sine qua non, y en temas de formación nosotros aquí estamos promocionando y tendremos una reunión en enero con el Ministerio de cómo preparar a las escuelas a la digitalización con algo que llamamos el proyecto Selfie, que estamos ya en 7.000 escuelas, porque educación, 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 innovación y buena planificación. Sabría que. Bien, por supuesto el tema de la formación profesional dual, y luego pasaríamos a otro nivel, que son clústeres geográficamente determinados, donde debería llevar la voz cantante pues cada una de las autonomías, que lo conoce mejor, por hablar de máquina herramienta, de cerámica, de calzado, de textil y moda, etcétera, etcétera. En fin, voy a dejarlo un poquito aquí con un mensaje final, que es una repetición. Creo que en estos momentos nos la jugamos. Creo que es un momento histórico y que por responsabilidad debemos hacer un ejercicio que podríamos sintetizar en una palabra que yo diría socatira. A la vez para el mismo sitio, durante un tiempo. Por lo menos estos 3 años que tenemos que invertir este volumen histórico de recursos públicos que deben catalizar inversión privada y sacarnos de esto. Sacarnos de esto dando futuro, luz, esperanza a los que más lo necesitan. Y entre ellos, mucha gente joven, en la dirección del Pacto Verde, que no es una palabreja, que se puede declinar económicamente, y esto es lo que estamos haciendo como oportunidad, y de digitalización. Mano con el sector privado y con una estructura razonable de subsidiariedad. Gracias por vuestra atención. Perdonar la lluvia de el bombardeo de ideas, y estamos a vuestra disposición, como he dicho. Las preguntas difíciles para Xavier y Sergio y cualquier tipo de complemento, bienvenido. Y Esker, Miquel, muchas gracias por ilustrarnos con tu presentación y con estas referencias en este contexto tan novedoso e histórico que estamos viviendo. Abrimos, si os parece, el bloque de preguntas, damos participación a nuestra audiencia, dando la bienvenida a Xavier Goenaga y a Sergio Torrejón, que van a acompañar a Miquel Landavaso en este momento. Y comenzamos, si os parece, con una pregunta que nos lanza Andón Hidalgo, y dice: además de los fondos de recuperación, otra herramienta para promover el nuevo modelo económico y social son los ODS y la Agenda 2030. La apuesta de la Unión Europea por los ODS está en vías de exploración, os está explorando. Comenta qué creéis que la Unión Europea puede hacer para dar un rol más importante a los objetivos de desarrollo sostenible para la transición verde, digital y justa. Y luego también enfoca la perspectiva a un nivel más local y dice: ¿cómo creéis que las entidades subestatales como Euskadi pueden ayudar concretamente? Bueno, muchas gracias por esta pregunta. Dos palabras. Una es cómo podemos ayudar con un manual, y lo tenemos y lo hemos hecho en el JRC. Se llama un manual, un handbook, que está siendo promocionado ahora por Naciones Unidas, también en algunos puntos de África, pero sobre todo aquí en Europa, que hemos hecho aquí, que resume todos los indicadores, que redefine, integra indicadores que corresponden a las necesidades de las autoridades locales. Es una especie de autoevaluación. Lo estamos haciendo, lo hemos hecho aquí, lo presentamos en África a principios de año, y está disponible en nuestro website. Esa es la pregunta, la respuesta corta. La segunda es: colaboramos con Naciones Unidas en un proyecto piloto. Nuestro piloto está en Serbia, está también Etiopía y otros países otro país de África y varios en Asia, donde estamos desarrollando la metodología de estrategias de innovación para el desarrollo, para la especialización inteligente, en el sentido de los ODS, que tengo a mi espalda y que para nosotros es una brújula, porque es el tejado de todo lo que hacemos. Pero
Xavier es responsable de esto para que en los programas de recuperación de los Estados miembros esto tenga realidad. Los ODS son muy amplios. Yo no sé, Xavier, si quieres precisar, porfa, dónde estamos ahí. A ver, no todos los ODS se podrán tratar en los planes nacionales de recuperación, pero muchos de ellos sí se van a poder mejorar con las inversiones y reformas que se prevén en los planes nacionales de recuperación y resiliencia. Los otros seguramente se podrían atacar a través de los fondos estructurales, de modo que con los dos instrumentos más importantes disponibles para los Estados miembros y para las regiones, yo creo que se puede avanzar mucho hacia la consecución de los Sustainable Development Goals. Perdonad que no utilice la palabra en castellano porque se me hace muy difícil hablar de ODS en vez de SDGs. Muy bien, muchas gracias. Andoni Hidalgo también nos lanza otra pregunta y dice: la Unión Europea ha puesto de manifiesto que los proyectos de regeneración urbana, rehabilitación de edificios a gran escala a través de la Renovation Wave, pueda ser la clave para ahorrar energía, crear puestos de trabajo locales y modernizar el sector de la construcción, cumpliendo con el triple objetivo que comentábamos: verde, justo y digital. Comenta que falta impulso desde el ámbito local. ¿Qué creéis que haría falta para impulsar este tipo de inversiones? Y saber si serán las Renovate Wave y los fondos de recuperación las puntas de lanza para la regeneración urbana en la Unión Europea. Andoni, gracias por esta segunda pregunta. 3 cosas rápidamente. La primera es que lo que hace falta es un partenariado público-privado como el que se lanzó en Sevilla hace 2 semanas por parte del alcalde. Intentando diseñar una estrategia conjunta donde la renovación y los fondos disponibles juegan un papel central. ¿Cómo? Nosotros acabamos de elaborar un estudio que se llama Levels, niveles en inglés, que habla de los estándares de construcción sostenible que son necesarios por parte de la industria. Lo tenéis disponible en Internet, es una referencia casi obligada en esto, por útil más que por otra cosa. Tercer cuestión, lo que hemos hablado del Bauhaus. La presidenta, nuestra presidenta von der Leyen, habla de la nueva ola de recuperación, de los proyectos urbanos integrados, usando estos fondos para repensar las ciudades. Hay que sacar el tráfico de fuera, a las ciudades como centros de encuentro de nuevas dinámicas sociales que las ciudades han estado en primera línea de esta crisis del COVID. Y nos hemos dado cuenta de lo importante, lo mucho que echamos de menos abrazar y estar con la gente, y lo muy importante que son esas dinámicas sociales que se determinan en buena parte por la forma, por el contenido y por la distribución de nuestras ciudades. Entonces, Andoni, yo te diría que mirar los estándares, usar los fondos, motivar a las autoridades locales para que se involucren en este diseño de estrategias locales, integradas, y que miren el Bauhaus de reojo. Xavier, ¿algo más que tenemos por ahí en cartera? Bueno, yo creo que aquí la cuestión clave es la gobernanza, Miquel. Yo lo que creo que hay que hacer es una labor de alineamiento de prioridades a nivel de gobierno central, a nivel de gobierno autónomo, a nivel de ayuntamientos, para ver qué paquete de grandes proyectos con una estrategia conjunta se pueden incluir dentro de estos planes de recuperación. Si cada uno va con su pequeño proyecto sin hablar con el vecino, sin hablar con el gobierno autónomo, sin hablar con el gobierno central, va a ser muy difícil que la estrategia sea exitosa. Lo bueno sería es que hubiera como mínimo 100 planes de renovación municipales apoyados por el gobierno central, que forman entre todos un paquete de renovación para la eficiencia energética en España que pueda consumir 5.000, 10.000, 20.000 millones de euros con un objetivo claro, y entonces habrá un impacto considerable. Si no se hace así, al final pues será un piecemeal, una colección de proyectos que absorberán 300, 500, 1.000 millones de euros, pero que seguramente no tendrá el impacto esperado por la Comisión ni por los propios Estados. Y que incluya a Zumárraga.
porque Xavier es de allí y ya está haciendo lobby con Sevilla a ver si hay una hermandad y tal. Si viene Bilbao, muy bien, ¿eh? Bueno, tomamos nota. Otra pregunta nos dice, ¿el mecanismo de gestión incluye indicadores de alarma? Por ejemplo, nos pregunta, ¿el mecanismo de gestión incluye indicadores de alarma? Por ejemplo, ¿está usted en un nivel de ejecución del 30%? No, no incluye alarmas, pero es alarmante. Nosotros lo que hacemos es dar grandes marcos a los Estados miembros para que luego ellos, digamos, hagan lo que quieran, pero les intentamos influir a través del razonamiento, de las estrategias, de lo mejor que podemos, del resultado de nuestra investigación para que usen el dinero bien. Luego ellos son autónomos para repartirlo a nivel nacional, regional, local, y para gastarlo pues, en trenes de alta velocidad y más carreteras, o para arriesgarlo con los empresarios en regenerar el tejido productivo y transformarlo en el sentido de digital, verde. ¿Puedo hacer un comentario, Miquel? Por favor. Para complementar lo que has dicho, indirectamente sí que los hay, porque una de las grandes novedades de los planes de recuperación y resiliencia va a ser que los Estados miembros van a recibir fondos en base a objetivos conseguidos. No va a ser en base a gastos hechos y justificados, sino objetivos cumplidos. Por lo tanto, si los objetivos pactados con la Comisión y aprobados por el Consejo no son conseguidos por el Estado miembro no recibirá los fondos que se habían asignado para ese tipo de reformas. Si se consigue un 30%, se entregará un 30% de los fondos. Si se consigue un 90%, un 90% de los fondos. Así que indirectamente sí que habrá un control del gasto que será mucho más eficiente, diría yo, que en los fondos estructurales, porque lo que primará será los objetivos y no el consumo, ejecución del gasto. Tiene toda la razón, Xavier. Yo estaba en la mentalidad fondos estructurales, pero tiene razón. Una de las características fundamentales es lo que os ha dicho él, de los planes de reforma, que es por resultados. Y esto es una gran esperanza para todos. Además, si puedo intervenir, bueno, si bien no hay indicadores de alarma como tales, sí que es cierto que los planes nacionales están supervisados por la Comisión a través del semestre europeo. Los planes que hagan los países tienen que estar supervisados y tienen que encajar con las preferencias y las dimensiones a las que da prioridad la Comisión. Entonces, en ese sentido, hay cierta fiscalidad, por lo menos en el punto de partida, ¿no? El Estado miembro no puede hacer lo que quiera, sino que tiene que encajar con una estrategia, como contaba Miquel, que tenga sentido al medio y al largo plazo. Gracias. Hay otras preguntas de Guillermo Ronsoro. Nos plantea, hay empresas que llevan años ayudando a gestionar estas ayudas. También ahora en estos nuevos fondos, ¿cómo podrían ayudar más a sumar en este esfuerzo colectivo? Guillermo, sabes lo que dicen de los consultores, ¿no? Que es gente que para darte la hora te pide el reloj y se lo termina quedando. Yo creo que los consultores, los buenos consultores, y hay algunos, hay muchos, no muchos, hay varios, no quiero meterme en un lío. Los consultores buenos tienen la empatía, el conocimiento de no sustituirse, sino servir a los que tienen que liderar estos procesos para que tengan legitimidad y una traducción operativa real. Esos buenos consultores valen oro, porque sí van a necesitar asesorar, cómo no, a las administraciones que tienen grandes dificultades para situarse en este contexto. Ese conocimiento, esa identificación de proyectos, esos servicios, esa inteligencia económica, eso es lo que tienen que dar los consultores. Hay muy buenos, y deben ser movilizados, creo que los gobiernos públicos deben de tener la inteligencia como para abrir la puerta y a esta gente que les puede ser muy útiles en este contexto. En fin.
Por último, tenemos otra pregunta acerca de observatorios socioeconómicos como el de BBK Tokia. ¿Existe en otros observatorios que conozcáis como este a nivel local? Si existe también algún foro en el que podamos entrar en contacto con ellos, y qué datos podrían difundirse en el observatorio con el objetivo de mejorar la absorción de los fondos en Vizcaya y en Euskadi. Bueno, yo te diría que en uno de los mejores websites sobre inversiones de fondos estructurales lo tiene el Gobierno vasco. El Departamento de Economía tiene un website que, si lo miráis, te dice cuándo, para qué, da ejemplos de proyectos, y yo me lo he mirado precisamente para venir aquí y la verdad es que está muy bien y eso es una forma también es un referente. Otro, yo diría que en Euskadi, y voy a hacer publicidad, pero es buena porque me lo creo, es que tenéis un think tank muy bueno que se llama Orquestra, que además tiene lazos con Deusto, y están haciendo una labor fantástica. Yo creo que ese tipo de think tanks, y no hay muchos, son con los que tenéis que aunar fuerzas. Y tiene que haber foros donde todos los que queráis contribuir y tengáis ideas podáis aportar para ayudar en ese esfuerzo de diseño de esa estrategia y de elaboración de proyectos que tiene delante de sí el Gobierno vasco y las autoridades locales y el Gobierno nacional. De maravilla, pues yo creo que para terminar en tiempo nos quedan unos minutos. Si os parece, pues cerramos aquí el webinar. Queremos daros las gracias, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a los tres. Ha sido una maravilla contar con representación mayoritariamente vasca de la Comisión Europea hoy en el Beatoki, en posiciones sobre todo tan relevantes como la innovación y el crecimiento, ¿no? Nos quedamos con el mensaje de todos a una, sobre todo apelando a la ciencia, la razón y la evidencia, y bueno, pues para superar este momento histórico. Agradecer también la colaboración de Deusto Business Alumni en este evento. Nos ha gustado mucho también la referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, puesto que desde BBK se está haciendo un claro esfuerzo en poner el foco en esta materia a través de dos espacios clave, el edificio Cuna y este observatorio, que también tiene un apartado específico para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y vamos a seguir profundizando sobre qué ocurre en este territorio acerca de, y bueno, también en Euskadi, ¿no? Sin más, os remitimos como siempre a las redes sociales, a nuestra página web y de BBK de Atokia para conocer la actualidad socioeconómica de lo que pasa en Vizcaya. Y os deseamos de parte de todo el equipo del Beatoki, liderado por Xavier de la Torre, pues Gabon Sorion Chuak y feliz Navidad. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Xavier, Virginia y Guillermo. Y a todos los demás, gracias por estar ahí.